Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Mínimo Podcast. Esta vez un capítulo algo atípico, diría. Un capítulo que había estado buscando y que había sido esquivo dadas las circunstancias y las situaciones que rodean al hermano país de Venezuela. Yo me había abstenido como de opinar, o al menos no hacer públicas mis opiniones, más que en un círculo bastante privado, porque he sentido que últimamente, ya con algo más de uso de razón, que las opiniones que surgen de este lado de, de la verja, ¿no? Desde este lugar que es Colombia, son siempre opiniones hechas desde la distancia, ¿no? Pero no solamente hablo de una distancia física, que por supuesto también, aunque poca, ¿no? Me refiero más a una distancia ideológica, una distancia además mediada por el aparataje mediático y distorsionada por el mismo, ¿no? Entonces, en lugar de dar mi opinión, he preferido como ceder este espacio a personas que han estado inmiscuidas, que han tenido algún tipo de relación, que viven o han experimentado de primera mano esta situación en Venezuela. Ellos son Jesús Chucho, nuestro querido Chucho, a quien ya ustedes conocen. Ya ha tenido 2 capítulos con nosotros, politólogo de la UNAM. Y el otro es Germán Pirela, otro amigo a quien tuve la oportunidad de conocer en su paso por Cartagena. Él es antropólogo y tiene un trabajo increíble con comunidades indígenas. Creo que su opinión es valiosa además porque en esta crisis enorme de representatividad en la que está Venezuela, ellos se encuentran sin ningún tipo de identificación, ¿no? Entonces, su posición, digamos, concentra no solamente la desesperanza total, ¿no? Sino que también concentra como las dificultades de elaborar un discurso en medio de esta confusión terrible en la que uno no sabe, en la que parece que todos hablan y parece que nadie dice la verdad, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo espero que encuentren que en sus aportes y sus comentarios una visión muy distinta, como yo la encontré, y muy rica también para entender este contexto. Y bueno, no siendo más, los dejo con sus opiniones y nada. Hola Ricardo, saludos a la banda que sigue Mínimo Podcast. Bueno, considero que en Colombia hay un profundo y severo desconocimiento de lo que ocurre en Venezuela y no es desde ahora. Esto lo digo más allá de las pulsiones que siempre conllevan una carga importante ideológica. Respecto al proceso electoral más reciente en Venezuela, es decir, el del pasado domingo, este no es muy distinto a los últimos 3, ¿no? El meollo del asunto de este último radica en un reclamo legítimo, como en cualquier democracia procedimental occidental, al menos las que son de voto directo, de publicar las actas que soportan el boletín número 1 y que dio hipotéticamente como ganador al actual presidente constitucional, Nicolás Maduro. En efecto, hasta la fecha, estas actas no han sido publicadas y abre la brecha tanto para la rabia eh, que acumula descontento, desolación, frustración, etcétera, como para el ejercicio autoritario del poder, ¿no? De uno y otro lado. El asunto estrictamente electoral es que el CNE, a diferencia de las últimas 2 elecciones presidenciales, que digamos han sido las más álgidas junto con esta, ha presentado los resultados totalizados, como le llaman en Venezuela, dentro de las primeras 72 horas. Esta vez no ha ocurrido así y por eso la petición, insisto, legítima y la presión internacional. Sin embargo, insisto, ninguna elección puede aislarse de su contexto socioeconómico y mucho menos sin
el conflicto que todo choque político representa. Tanto la oposición como el gobierno han sido profundamente irresponsables, más allá de que el gobierno presentó el día de ayer, miércoles, un recurso contencioso electoral ante el TCJ, pero aún no ha presentado las actas, y que María Corina Machado presentó esta plataforma llamada Resultados con Venezuela, donde supuestamente tiene gran respaldo en las actas, pero ninguno de los dos tiene pruebas suficientes para fundamentar lo que dicen. Esto también alimenta que la gente siga resguardando un sentimiento de desamparo, rabia, impotencia y frustración. También hay mucho miedo en el sentido de que está muy vigente el trauma de lo vivido en lo que se conocen como guarimbas, ¿no? Sobre todo del año 2017, que fueron las más cruentas. María Corina Machado, quien realmente es la que lleva todo el peso de esa elección, porque Edmundo Sola la cara que montaron como requisito, ya que ella está inhabilitada para ejercer cargos públicos de elección popular. No llamó a las calles abiertamente como en otras ocasiones ya lo ha hecho. Recordemos que ella ha pedido abiertamente ante cámaras una incursión militar extranjera en Venezuela. Entonces lo que vimos el lunes y martes fue un sentimiento de frustración, dejadez, con rabia canalizado hacia lo que considera la gente es lo único que les queda, ¿no? Esto desemboca en destrozos y expresiones de odio por todos lados. El sentido común en América Latina, y me atrevo a decir que en gran parte del mundo, es profundamente reaccionario, y Venezuela, por supuesto, no es la excepción. Entonces tenemos esto por un lado, pero por el lado del gobierno y sus simpatizantes también se han convertido en una especie de policía inquisidora, ¿no? Señalando gente, diciendo a diestra y siniestra que son terroristas, ¿no? Y que es fascismo, lo que se está viviendo. Prácticas y narrativas que tampoco son nuevas, ¿no? No son de ahora. Es decir, no es una elección particular, pero hay que enmarcarla muy bien en el contexto venezolano de los últimos, que será 15 años. En esa polarización, la particularidad también es que ambos lados juegan con la susceptibilidad, sensibilidad e inteligencia de la gente, ¿no? De sus propios votantes, en el sentido de que siempre de uno u otro lado hay una conspiración, un manejo de las cuerdas, desde sobre todo influencia exterior, ¿no? Quizás se note más en el discurso gubernamental, que en efecto el imperialismo existe y ha afectado desde las medidas coercitivas unilaterales, desde que Obama declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraterritorial a su seguridad nacional. Bueno, las comúnmente llamadas sanciones, pues sí afectaron al grueso de la población en los primeros años, ¿no? Pero el propio imperialismo tiene un límite, y a partir de eso, bueno, también hay que asumir los propios errores, contradicciones, corrupción del propio gobierno en turno y cómo eso ha afectado al mismo proceso. Yo creo que desde que Chávez comenzó a radicalizar su discurso, sus políticas, también es cierto que, sobre todo desde Colombia, se empezó a señalar al chavismo de todo, del responsable de todos los lastres del capitalismo. Y eso no es necesariamente así. Y ese discurso continúa, ¿no? Y es muy, muy común en Colombia. Se basa sobre todo en un deseo voluntarista de que una persona que está a cargo de un gobierno va a cambiar la realidad y las condiciones estructurales del país. Y eso no es necesariamente así, ¿no? Tristemente no es así. Por ejemplo, ayer se difundió mucho, ¿no? Sobre todo en Venezuela, pero también lo vi mucho en gente fuera de Venezuela, ¿no? Esta sesión que tuvo la Organización de Estados Americanos, donde se buscaba que Nicolás Maduro publicara las actas y el escrutinio fuera transparente, etcétera, ¿no? Esto provocó un sinfín el resultado provocó un sinfín de reacciones, sobre todo clasistas, cerodemócratas, expresiones de odio, ¿no? Sobre todo. Y bueno, poco se explica que
Uno, Venezuela salió de la Organización de Estados Americanos en el 2019 y si bien hay un periodo de 48 meses en los que tiene que cumplir esta salida, protocolarizarla de manera institucional, etcétera, etcétera, en esos 48 meses no es vinculante ninguna sanción. Entonces, bueno, es inútil, ¿no? Es prácticamente un show institucional en ese sentido, que si bien sí abona a una presión o una escalada de presión que va a venir, ¿no? En este sentido hacia el gobierno venezolano. Pero también hay que aclarar que no solo fue México, Brasil y Colombia que se abstuvieron. Bueno, Brasil y Colombia se abstuvo, México no se presentó, sino que también hay una serie de alianzas regionales que Venezuela mantiene todavía en la zona, sobre todo en el Caribe, y que van a jugar a su favor. Petro es uno de los estadistas, mandatarios que ha tenido más sensatez respecto a su posición con estos resultados electorales del 28 de julio en su vecina Venezuela. Sin embargo, bueno, aquí la política del odio también no solo matiza, ¿no? Sino obvio un montón de cosas que terminan abonando precisamente a esos discursos de los que estamos hablando. También es incomprensible del lado de Colombia que en Venezuela es mucha la influencia caribeña, ¿no? La de señalar de frente, la de poner apodos, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, por la hegemonía andina del centro, sobre todo, eh, es una política más de las apariencias, ¿no? Eh, Coloquialmente llamada mojigata, etcétera. Entonces, esos choques culturales, si bien son países en las mediaciones sociales muy cercanos, muy cercanos verdaderamente, bueno, hay diferencias sustanciales que sí los apartan y esa incomprensión hace que se nutran discursos pues de odio. Bueno, y por último, yo rescato dos cosas, ¿no?, importantes del domingo y de todo esto que está pasando. La primera es que Venezuela aún confía en los procesos electorales, ¿no? Venezuela se volcó a votar, ya sea desde la oposición o desde lo que representa el gobierno de Maduro. Porque es cierto que también hay gente que todavía vota por esa posición, sobre todo muchos adultos mayores que todavía con añoranza recuerdan a Chávez, ¿no? Mucha gente de sus bases gubernamentales, ¿no?, también votan por él. Y gente que genuinamente no está orgullosa de votar por él, pero que, pues que no quiere que gane la derecha, ¿no? Entonces, eso también hace un conglomerado de votación que ahí está, ¿no? Pero que la obligación del gobierno de Maduro es demostrar que sí aglutinan 5 millones de votos, ¿no? Y con eso, bueno, entonces sí reinará la paz como ellos dicen, no a través de la represión. Entonces Venezuela se volcó a votar, cree mucho todavía en las elecciones, en los procesos electorales, y esto es algo positivo respecto a lo que el propio Chávez impulsó, ¿no?, que fue eh, recurrir mucho a la consulta, ¿no?, y hacia los procesos electorales. Sería un ejercicio muy democrático que la misma gente que votó por Chávez hoy quiera ver fuera a partir de ese mismo ejercicio a Maduro. Y la segunda es que es urgente una consolidación también de una oposición de izquierda en Venezuela. Una oposición de izquierda que no esté anclada a las dinámicas rentistas, es decir, a las dinámicas que la llevan necesariamente a las narrativas de Cancillería y recurrir siempre a la justificación del imperialismo, ¿no? Porque, insisto, eso tiene un límite y desconoce completamente las contradicciones y las responsabilidades directas del gobierno en turno.
Para mí, hasta ahora, esas son las dos grandes enseñanzas que nos deja estas elecciones del pasado 28 de julio, que bueno, todavía sigue en proceso todo lo convulso que resultó. Lo importante ahora es urgentemente salvaguardar la vida, ¿no? Tratar de parar la represión o disminuir su impacto. Y como dice el sociólogo Javier Virdao, un sociólogo venezolano, los actores políticos generalmente juegan posiciones adelantadas respecto a los resultados electorales, ¿no? Esto lo hacen con el objetivo de imponer sobre todo narrativas, ¿no? Pero los hechos pueden reconstruirse, sobre todo los que dependen del material electoral, ¿no? Para eso están hechos los sistemas electorales. Entonces lo que necesitamos son hechos a través de actas y no narrativas, ¿no? Porque las narrativas suelen alimentar muchas veces, insisto, los discursos de odio. Y cuando no hay puentes de diálogo, de conciliación, o están muy desdibujados, bueno, eso resulta sumamente peligroso, sobre todo en contextos como el venezolano. Soy Germán Pirela, antropólogo social y cultural de profesión, nacido en Maracaibo, estado Zulia, un estado fronterizo de Venezuela ubicado a unas 12 horas de Cartagena. Me dedico a impulsar proyectos de desarrollo y humanitarios en comunidades rurales y colaboro también promoviendo la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones de base. Los distintos eventos derivados del proceso electoral venezolano me llevan a pensar que la reciente victoria de Nicolás Maduro no es una victoria virtuosa, ni tampoco goza de la potencia de otros momentos políticos del chavismo, aunque así se quiera dar a conocer desde la esfera del gobierno, ¿no? Por supuesto, intervinieron importantes simbolismos, tipo una elección hecha en el marco de los 70 años del natalicio de Chávez. Una melancolía sobre ese periodo y un largo etcétera que siempre retumba las emociones del chavismo. Pero claro, es muy probable que un sector del chavismo haya votado por la oposición y eso pone mucho en duda los resultados. Pero en todo caso, ahí está la democracia echándonos un guiño. Hay un descontento enorme que pudiera dejar entredicho que la idea de votar por la oposición no significa necesariamente que se está de acuerdo con Edmundo González y María Corina Machado. Creo que un gran error de la oposición es que carece de esa cercanía hacia las comunidades. Digamos que quieren asumir el poder desde un sentimiento colectivo de repudio y es válido, pero lamentablemente eso no basta. Hay que crear una identidad política. Eso merita un trabajo sostenido con la gente. Y en eso es muy astuto el chavismo, con todo su aparataje de base comunitaria. Digamos que la oposición bajo una fórmula mágica quiere hacerse del poder. Entonces, puedo decir que sentí desde cerca mucho temor por parte del chavismo con respecto a las elecciones, pero eso fue variando, tuvo sus gradualidades. Cuando entra en la ecuación electoral las concesiones de Estados Unidos a Venezuela y un conjunto de negociaciones sobre todo, ahí se instaló en el carácter del chavismo un ventajismo importante que por supuesto no deja de ser visible en otros procesos electorales. Sin olvidar, por supuesto, que el poder electoral, entre otros poderes, juegan a favor del gobierno. Por otra parte, las expectativas del gran capital occidental sobre Edmundo González no son las más favorables. Esa transición de gobierno supondría un escenario político de inestabilidad para dar continuidad al despojo que está perpetuando libremente ese capital sobre las riquezas naturales del sur del país, de la Amazonía, por poner un ejemplo, ¿no? Como ya lo viene haciendo Maduro. En resumidas cuentas, digamos que al mundo le convenía Maduro, sobre todo al capital occidental, ¿no? Y bueno, de hecho se habla que en el escenario postelectoral se dice que lo que viene es una receta fuerte de neoliberalismo que podríamos decir ya se está implementando desde hace par de años. En todo caso, aquí lo más potente es que por muchos años no se había visto una movilización popular de tal magnitud como la actual, denominadas por el gobierno como guarimbas, ¿no? Desde hace años me atrevería a decir que desde el 2002 no ha habido movilizaciones próximas a Miraflores, que es el Palacio de Gobierno. En la capital, las expresiones de descontento popular se vincularon en su mayoría al este de Caracas,
asociado siempre a las clases medias altas, por decirlo de alguna manera. Esta vez muchos sectores populares, muchos barrios de Caracas que se asumían tradicionalmente chavistas, salieron a la calle. Y esto probablemente, repito, quizás no expresa un respaldo directo a la oposición, sino un hastío, un cansancio sobre un sistema ya desgastado y marcado por la corrupción y el autoritarismo, ¿no? Y bueno, con respecto a eso no faltó la vieja fórmula del gobierno de tipificarlos como delincuentes, terroristas, fascistas, agentes del imperio y la derecha venezolana. Y esto es sumamente preocupante porque se despoja a la gente de la capacidad de tener criterio propio y autonomía. Sin duda hay una crisis de representatividad donde se pueden poner los sueños de las metas colectivas, de aquella emoción de hastío y al no conseguir asidero se generan frustraciones y el refugio es la violencia, la depresión, el cansancio y en general el refugio son emociones que no son bien gestionadas ni en lo individual ni mucho menos en lo colectivo. Con respecto a una posible salida de todo este atolladero, por decirlo de alguna manera, bueno, lo primero es que se fija un laberinto en la cabeza y resulta sumamente complejo establecer como claramente cuáles serían los mecanismos o las alternativas de salida. Yo en principio pensaría que hay algunos elementos que barrer para poder trazar esa salida. Esos elementos son como contextuales, ¿no? Es decir, yo no sé si afuera, en Colombia o en otros países, se conoce que aquí los partidos políticos han afrontado procesos de judicialización. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia ha judicializado los partidos, ha intervenido los partidos, ha impuesto nuevas juntas directivas en esos partidos a su conveniencia, porque es decir, si algo tiene o una estrategia muy efectiva que ha tenido el chavismo ha sido que ha diseñado una oposición a su medida, ¿no? Entonces, si ese contexto de judicialización de los partidos políticos continúa, por supuesto eso restringe el ejercicio democrático, ¿no? La participación democrática de alternativas políticas, y todo esto de la judicialización se hizo porque eran partidos que estaban adversando o tenían intenciones de adversar a Maduro. Hablo concretamente de partidos incluso que eran tradicionalmente chavistas, como el Partido Tupamaro, el Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática y COPEI, que son partidos además de amplia trayectoria junto al Partido Comunista de Venezuela, por supuesto, de amplia trayectoria en Venezuela, se le hizo estas cosas, ¿no? Es decir, atravesaron por estos momentos. Entonces eso, por supuesto, restringe demasiado una fluidez en lo que tiene que ver con la participación política. Pero, por supuesto, si yo digo que esto es una salida, resolver ese atolladero es una salida, quizás no sea una salida, sino es más bien un objetivo, ¿ok? Luego, tomar en cuenta, como ya había dicho, que todos los poderes están en las manos del chavismo y que todo el aparato político también está dominado por él, ¿no? Yo podría decir, por supuesto, que cualquier alternativa que digamos que enfrente a estos dos polos políticos tendría que acercarse más a la gente, un trabajo más de base comunitario, como ya he comentado anteriormente, pero no resulta fácil tampoco con una maquinaria tan fuerte como lo es el gobierno venezolano, ¿no? El chavismo de la mano de Nicolás Maduro. Con respecto a por ejemplo, que hablan de una oposición, de forjar una oposición de izquierda. Yo particularmente no veo eso, al menos a corto plazo, ni mediano plazo. Es más, te diré que ni sé si a largo plazo, porque en la medida que la gente siga asociando a la izquierda con dictadura, represión, corrupción, entre otras cosas, el ascenso, digamos, la derechización, vamos a decirlo así, de la sociedad, la neoliberalización, como se quiera decir, va a ser tal que incluso
personas como yo, con mi perfil, que basa su trabajo o su perspectiva de vida, la fundamenta bajo el trabajo comunitario y todo esto, y que no me siento identificado con ninguno de los polos políticos en disputa, podría ser, digamos, perfectamente tomado como un agente del chavismo, del madurismo, etcétera. Entonces, hay que ver esa dimensión también de lo que supone la radicalización de la sociedad frente a cualquier proyecto que suponga algo alternativo, popular, comunitario, desde abajo y como se quiera, ¿no? Y lo otro es ya que tampoco serían salidas, sino más bien objetivos, es por supuesto, claro, una alternativa que garantice que todos esos derechos que han sido mermados, como por ejemplo el derecho al acceso a la salud, que el derecho al acceso a la educación sea el norte de la gente, digamos, que se fomenten todas estas cosas, o por ejemplo, que se resuelva el asunto de la pulverización de los salarios, en la clase trabajadora, pueden ser salidas, pero no son salidas realmente, sino que son, o al menos yo lo veo más como objetivos. Entonces, en este momento, como ya he dicho, es difícil visualizar una salida porque hay cosas que barrer aún para ir trazando ese camino. Por supuesto, no descarto que las cosas se pueden ir simultáneamente haciendo. El otro panorama, bueno, es el panorama de caerme a mentiras y de ser ingenuo, diciendo que si eventualmente digamos, veamos que este proceso electoral era la oportunidad quizás para que hubiese, digamos, un cambio de gobierno, digamos, eso eventualmente, vuelvo y repito, muy ingenuamente viéndolo, iba a generar un escenario político mucho más diverso y una contienda política, porque a pesar de que la oposición tomara la presidencia, bueno, los poderes iban a estar controlados por el chavismo, la Asamblea Nacional iba a ser de mayoría chavista, buena parte de las alcaldías y las gobernaciones iban a estar tomadas por el chavismo, y el chavismo desde allí tenía mucha ventaja, pero ya he explicado, es decir, por qué también las razones y motivos de por qué Maduro termina tomando el poder. Pero en todo caso, si eso hubiese pasado, soy enfático en esto, muy ingenuamente no hubiésemos vivido un escenario más o menos diverso políticamente, porque es que lamentablemente acá en el país hemos estado viviendo en un contexto político bastante homogéneo. Lo de la judicialización de los partidos da cuenta de eso, es decir, unos partidos que terminen convirtiéndose, es decir, todo el que adverse termina convirtiéndose en una instancia que va a favorecer a la figura de Maduro. Bueno, eso habla mucho de un contexto político sumamente homogéneo y que es homogenizante en su hacer cotidiano y se dirige a eso permanentemente. Por eso que las salidas también se reducen, se cooptan y un poco ese es como mi visión de las cosas, pero como vuelvo y repito, creo que veo más objetivos ahorita que salidas y pienso que también es válido verlas desde esta perspectiva, ¿no? También se me pasó mencionar que el chavismo, digamos, en ese escenario, que además estaba muy a su favor, hubiese podido replantearse, ¿no? Hubiese podido reconfigurarse, y creo que ese es también uno de los objetivos de las revoluciones, ¿no? Tampoco transformar, es decir, no transformar solamente, o sea, solamente no transformar todo, sino también repensarse autocríticamente. Entonces, en ese eventual escenario que hubiese sucedido en ese marco temporal, por ejemplo, de 6 meses en el que el chavismo debía reagruparse, quizás esta era la oportunidad para que
para que, bueno, nuevas cosas, nuevas alternativas políticas surgieran, ¿no? Porque como dije en esta grabación, eh, estamos muy marcados por la homogeneización. La política es bastante homogénea, ¿no? Entonces, creo que era importante mencionar, no olvidar esta parte, lo olvidé comentarlo. Y bueno, también, disculpa que vuelva a esto, porque quería comentar que con todo esto que comentaba de la homogeneización de la política en Venezuela y que eventualmente eso, pues la oposición se montara y sucediera todo este reagrupamiento, lo comento también porque es decir, nuestros países vecinos asumieron procesos también de ruptura en la política, en esos mandatos, digamos, bien sea de izquierda o qué sé yo, en el sentido, por ejemplo, Brasil vivió la época Bolsonaro y quizás eso le dio tiempo a la izquierda brasileña de reagruparse para asumir nuevamente el poder con Lula. Milei en Argentina, digamos, se montó en el poder luego de tanto tiempo de haber estado la izquierda montada allí en el poder. Y bueno, son procesos que se vieron. Colombia tuvo su propia transformación y quizás esto es parte del juego democrático y todos esos momentos de ruptura finalmente sirven de salida, sobre todo en un contexto donde un gobierno tiene tanto tiempo, es decir, unas figuras políticas, un partido tiene tanto tiempo gobernando, le guste o no a la gente, sirven para refrescar el panorama. Y bueno, esos eran Jesús y Germán, a quienes les agradecemos muchísimo sus apreciaciones y sus comentarios. Debo decir que me parece muy valiente de su parte haber prestado su voz para esta entrega de Mínimo. Me parece muy valiente que en esta situación en la que todo el mundo en la que los polos se atrincheran, en sus viejas trincheras, alguien salga al encuentro de lo nuevo. Y eso nuevo es la elaboración discursiva, ¿no? De tratar de elaborar en una situación complicada y confusa y tan incierta, me parece muy valiente y se los agradezco mucho. Y de paso aprovecho también para abrir este espacio a otras voces, ¿no? A otras, por ahí alguien que nos vea y dice, bueno, hey, yo estoy en una situación parecida, no me siento identificado en ninguno de los polos, digamos. Bueno, sería muy interesante escuchar nuevas voces y creo que nos serviría a todos, ¿no? Nosotros como colombianos, como para hacernos una idea también de la situación, una otra idea de la situación y también, no sé, creo, humildemente creo que algo le servirá a la gente que presta su voz también como para encontrar en esa elaboración discursiva una forma de recorrer también o de transitar, digamos, este momento. Y nada, estaremos atentos de cómo interactúan con esto y si es necesario haremos varios videos también con comentarios de otras personas. Si aparecen, esperemos que sí. Y bueno, nada, gente, muchas gracias por estar. Chao.